Hola, marranos. Hoy estamos de nuevo con otra semana en Summerville, ¡Santa cachucha, ya dijo la frase! donde te cuento todo lo nuevo que ha estado sucediendo para el desarrollo de las próximas actualizaciones de Summertime Saga. Hoy, como siempre, te mostraré el contenido de los directos de Dark Cookie y te estaré hablando del último comunicado oficial, que parece ser el más importante, ya que podríamos tener más claro cuándo llegarían la Pre-Tech parte 5 y la gran actualización tecnológica. Te lo agradezco, Peter. Así que como siempre, prepara el ganso que ya estamos comenzando. Iniciamos el bloque de noticias con el directo del 25 de julio. Primero, Dark Cookie mostró un boceto de lo que sería Cadme en el despacho de Nadia, en una conversación con su colega Katia. Sin embargo, este boceto no fue terminado, ya que muy rápidamente se pasó a culminar el diseño de Cadme agachada, que quedó pendiente la semana pasada. También se dibujó un posado de ella levantando los brazos y una pierna, al igual que un gesto facial nuevo. El directo finalmente se cerró con un gesto facial para el personaje de Katia. Este día volvimos al despacho de Nadia y vimos cómo Dark Cookie diseñó a la rusa de pie frente al escritorio, en lo que sería una conversación con su empleada. Acto seguido se diseñaron otro posado de manos, un gesto facial nuevo y la variante despeinada para Cadme. Esta última variante tal vez sea vista en los diálogos post escena extra. ¿Rico? Este directo terminó con un gesto facial nuevo y una pose de piernas cruzadas para Katia. El día 27 de julio fue el más importante, ya que se publicó un comunicado para todos los usuarios, Patreons y no Patreons. El comunicado se titulaba Status, Pre-Tech Part 5 y mencionaba los detalles que ya sabíamos de antemano, que este lote sería el último antes de la llegada de la Tech Update, que contiene 7 nuevas escenas animadas para las 3 chicas del almacén y que sus embarazos no estarían aún disponibles, pero que se agregarían más adelante. Pero además de estos detalles, se indicaba que terminarían tal lote en las próximas semanas, por lo que deducimos que no habrá lanzamiento en julio, sino que tendremos que esperar hasta posiblemente las primeras semanas de agosto. Recordemos que estas mini updates son lanzadas los fines de semana, así que tal vez tengamos este último lote el 6 de agosto o el 13 de este mismo mes. No me des esperanza. Y finalmente, cerramos este comunicado con la información que necesitábamos todos de la gran actualización tecnológica, y es que según Dark Cookie, él y su equipo ya están acercándose al cierre definitivo del contenido y que en un futuro cercano nos otorgarán más información de lo que incluirá esta update en su lanzamiento y el desarrollo posterior a esta. Esto suena como un mensaje muy esperanzador, ya que podríamos encontrarnos a pocos meses de ver el resultado de un trabajo de más de un año. Pero si miramos la barra de contenido, esta aún se encuentra relativamente lejos de completarse, y esto se constata cuando se estanca por semanas y en un mes a veces solo percibimos un aumento de 1% o 2%. Así que como siempre digo, solo el tiempo nos revelará la llegada de la Tech Update, solo nos queda seguir esperando. Fue hace 84 años. Este día también hubo directo, el cual inició con el dibujo de los brazos de Svetlana y Katia, en posado de piernas cruzadas, para así terminar en dos poses muy suculentas de esta última personaje. Se dijo que esta última pose que estás viendo en pantalla se terminaría fuera de stream. Rico. Rico. Bien. Rico. El día 28 no hubo directo, así que pasemos a hablar del día de hoy. Este viernes se cambió de contenido, ya que Dark Cookie solo se dedicó a dibujar 2 personajes masculinos a cuerpo completo, que serían Eric y Tony. Sí. Bueno, ¿quién tiene hambre? Y bueno, marranos, eso es lo que pasó esta semana en Summerville. Aprovecho para agradecerles por llegar a los 2000 suscriptores en tan poco tiempo. Los quiero un montón, y como dice mi amigo D-Boy, a por los 10K. Conmigo será hasta un próximo video. Espero que mañana, guiño, guiño, un beso en el siempre sucio como siempre. Adiós.